Les aseguro solemnemente que nunca más volverán a presenciar la luz del día. Estas fueron las palabras contundentes de uno de los comandantes de la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena tras lograr la captura de más de 20 integrantes de un grupo conocido como la Chapiza. Afirmó además que ni siquiera una fuerza superior podría intervenir para salvarlos. Pero, ¿cómo lograron este impactante resultado? Quédate hasta el final de este texto y descúbrelo. El grupo criminal, conocido por operar bajo el nombre La Chapiza, había consolidado un dominio absoluto en múltiples regiones, extendiendo sus redes de narcotráfico, extorsión y actos de violencia. Habían infiltrado autoridades locales, amasado fortunas y sembrado el miedo entre la población. Su plan para mantener el control era claro, pero el nivel de riesgo no disminuía. Las fuerzas especiales, en colaboración con unidades de inteligencia y logística de la Policía Federal, llevaron a cabo un trabajo encubierto que duró meses. Mediante vigilancia continua, intercepciones de comunicaciones y operaciones de infiltración, lograron identificar a los elementos clave de la organización. Un pequeño grupo de líderes y operadores conocidos por su ferocidad y habilidad para permanecer ocultos. Ese día sería el fin de su reinado. El operativo inició en el núcleo del territorio controlado por la organización. Este incluía una red de viviendas rurales, almacenes disfrazados y bodegas usadas para guardar armas y sustancias ilícitas. La estrategia era simultánea y sin tregua, un ataque coordinado en puntos estratégicos para capturar a los cabecillas, desmantelar rutas de tráfico y neutralizar cualquier resistencia. No solo se trataba de arrestos, sino de enviar un mensaje inequívoco: el dominio del crimen estaba llegando a su fin. Desde el helicóptero, el líder del operativo supervisaba las maniobras con precisión. Los escuadrones, entrenados para operar como unidades especializadas, avanzaban hacia sus objetivos. En una de las casas mejor protegidas, el comandante divisó una sombra tras las cortinas y no hubo tiempo para vacilar. La operación había comenzado. El primer asalto fue veloz y contundente. Los miembros de la organización, acostumbrados a reaccionar con rapidez y violencia, se encontraron desbordados por la precisión y rapidez del operativo. Las fuerzas federales, equipadas con tecnología de última generación, se movían como un bloque compacto e impenetrable. Tras un breve pero intenso intercambio de disparos, la escena quedó en un silencio tenso. Los operativos sabían que cualquier error podía ser fatal. En los puntos donde la resistencia era mayor, se emplearon tácticas avanzadas de bloqueo. La intervención no solo era un enfrentamiento armado, sino también una labor de inteligencia. Los expertos desactivaron sistemas de comunicación de los criminales y aseguraron las áreas para neutralizar cualquier trampa explosiva. En uno de los refugios más importantes, se descubrió una operación secreta de tráfico de armas. Algunos miembros comenzaron a rendirse, mientras otros intentaron escapar a través de túneles previamente construidos. Sin embargo, las fuerzas federales, gracias a su inteligencia previa, ya habían previsto estas rutas de escape. Con la captura de los líderes, la estructura de poder de la organización empezó a colapsar. Pero el trabajo no terminaba ahí. En una fase de limpieza, las fuerzas especiales incautaron más de 200 kilogramos de sustancias ilícitas, más de 50 armas de alto calibre y documentos que detallaban la red de actividades ilegales que alcanzaba incluso a otros países. Las cárceles locales se llenaron, pero aún quedaba un paso crucial: garantizar que la organización no pudiera resurgir. El comandante, con vasta experiencia en la lucha contra el crimen organizado, sabía que el éxito dependía de erradicar por completo la estructura. Ordenó un cerco total en las principales ciudades donde operaba la organización, para evitar que otros miembros pudieran reagruparse. Durante días, las fuerzas federales continuaron desmantelando núcleos de resistencia, interrogando a detenidos y obteniendo información vital para completar la tarea. El impacto de la operación fue más allá de los arrestos. Con la organización debilitada, las fuerzas lanzaron campañas de desinformación para confundir a los sobrevivientes y dificultar cualquier intento de reorganización. Aunque algunos miembros intentaron reagruparse, su capacidad operativa quedó severamente limitada. En las semanas posteriores, la red de distribución se derrumbó y los remanentes de poder se extinguieron.
Las fuerzas federales continuaron trabajando incansablemente para rastrear a los exintegrantes, frustrando intentos de reactivación de la red criminal. La información proporcionada por colaboradores clave ayudó a desarticular las células restantes, consolidando así el éxito del operativo. La operación por parte de las autoridades no concluyó con la detención de los involucrados, de hecho, apenas estaba comenzando. Los detenidos fueron trasladados a una prisión de máxima seguridad, donde, en teoría, enfrentarían el sistema de justicia por sus delitos. Sin embargo, lejos de recibir un trato legal justo, los reclusos fueron sometidos a un régimen extremadamente severo que rayaba en prácticas de tortura, con el objetivo de quebrar su voluntad. Desde el primer día, los prisioneros fueron despojados de toda dignidad. El sistema penitenciario, conocido por su dureza, impuso un ciclo constante de castigos. La comida era insuficiente y frecuentemente no cumplía con los estándares mínimos, dejando a los detenidos en un estado de hambre persistente. Aquellos que intentaban rebelarse o mostraban signos de insubordinación eran aislados de inmediato, enfrentando periodos de incomunicación en los que el contacto humano se volvía prácticamente inexistente. Los castigos físicos eran una constante. Los guardias, aparentemente disfrutando del control que ejercían, recurrían a golpes con objetos contundentes y agresiones físicas para mantener el orden. En ocasiones, tras un simple desacuerdo o una mirada desafiante, los prisioneros eran golpeados hasta quedar aturdidos, con sus cuerpos cubiertos de hematomas y heridas. Algunos colapsaban por el calor, pero el castigo no terminaba allí. Lejos de mostrar compasión, los custodios continuaban las humillaciones, obligando a los detenidos a realizar labores agotadoras bajo el sol abrasador, sin acceso a agua ni descanso. El miedo y la desesperación se apoderaban de los prisioneros. La incertidumbre sobre si ese ciclo de abusos terminaría, o si alguna vez tendrían un juicio justo, los atormentaba. Los más vulnerables cedían ante la presión, mostrando signos de agotamiento extremo e incluso pidiendo la muerte como una alternativa al sufrimiento. La atmósfera de angustia era palpable, el aire estaba cargado de temor, y muchos cuestionaban si desafiar a las autoridades había sido la decisión correcta. La situación empeoraba con el paso de los días. Los castigos iban desde golpizas hasta manipulaciones psicológicas diseñadas para destruir la moral de los detenidos. En algunos casos, se les decía que nunca saldrían de allí, que morirían en una celda oscura y olvidados. Aunque algunos intentaban mantener la fortaleza mental, otros sucumbían emocionalmente. La combinación de amenazas, privación de alimentos y falta de sueño era una herramienta psicológica devastadora. A pesar de la creencia de que el sufrimiento podría cesar con el tiempo, la realidad era mucho más cruel. Aquellos que se resistían o mostraban algún atisbo de esperanza eran sometidos a castigos aún más severos. En ciertas ocasiones, los oficiales recurrían a la intimidación y la humillación pública, forzando a los prisioneros a arrodillarse frente a otros reclusos para demostrar su completa sumisión. Esta forma de dominación no solo buscaba destruir la voluntad de los individuos, sino también avergonzarlos ante los demás. Aunque muchos detenidos perdieron toda esperanza, algunos aún creían que su sufrimiento podría tener un propósito. No obstante, otros aceptaron la sombría realidad de que sus vidas habían cambiado irreversiblemente. La prisión, con su brutalidad, no solo era un espacio de castigo físico, sino también un lugar donde las emociones más oscuras florecían. En momentos de silencio, el ambiente pesado se apoderaba de las celdas, y los reclusos, agotados por el estrés constante, el hambre y el dolor, permanecían inmóviles, esperando que el tiempo pasara más rápido. La historia de la Chapiza, uno de los grupos delictivos más notorios y temidos en México, se remonta a principios de la década de 2000. Su origen está estrechamente relacionado con el auge del crimen organizado en el país, que se vio alimentado por el vacío de poder tras la caída de otros cárteles, especialmente el del Golfo y el de Sinaloa. A medida que los líderes de estas organizaciones eran capturados o eliminados, surgió una lucha por el control de territorios y rutas de tráfico de drogas, dando lugar a este grupo que eventualmente se consolidó como una de las facciones más respetadas y temidas. Popularmente conocida como la Chapiza, esta organización se originó como una escisión del cártel de Sinaloa, específicamente tras la captura de Joaquín El Chapo Guzmán.
Durante años, Guzmán había sido el líder indiscutible de esta estructura criminal, considerada una de las más poderosas a nivel mundial. Sin embargo, con su detención y posterior extradición a Estados Unidos, el liderazgo del cártel quedó en disputa, provocando divisiones internas y luchas por el control de rutas de tráfico y operaciones de lavado de dinero. En este contexto de inestabilidad surgió la Chapiza. En sus inicios, estaba compuesta por antiguos colaboradores de Guzmán, quienes aprovecharon la oportunidad de ganar poder y riquezas en medio del caos. Además, incluyeron nuevos integrantes que llegaron al grupo mediante la violencia y la intimidación. Desde su creación, la organización operó principalmente en los estados del norte de México, estratégicos para el tráfico de sustancias ilícitas hacia los Estados Unidos. Su influencia creció rápidamente, pero también enfrentaron una feroz competencia con otras agrupaciones criminales, como los Zetas, el Cártel Jalisco Nueva Generación y lo que quedaba del Cártel del Golfo. Con el tiempo, la Chapiza consolidó una red de contactos internacionales, asegurándose una participación significativa en el tráfico de cocaína, heroína, metanfetaminas y marihuana, extendiendo su influencia más allá de las fronteras mexicanas. El grupo criminal conocido como la Chapiza se caracterizó por diversificar sus actividades ilegales. Además de ser uno de los principales distribuidores de sustancias ilícitas en el país, también se involucró en prácticas como el secuestro, la extorsión y el cobro de cuotas a empresarios. Las amenazas a pequeños negocios en ciudades como Culiacán, Mazatlán y Tijuana se convirtieron en una de sus principales fuentes de ingresos. La organización empleaba métodos extremadamente violentos para hacer valer sus demandas, y no dudaban en recurrir al uso de la fuerza extrema para garantizar el cumplimiento de sus exigencias. En numerosos casos, esto implicaba privaciones de libertad, agresiones físicas y homicidios. A pesar de su crueldad, la Chapiza también trabajó en la construcción de una imagen de poder en las zonas bajo su control. En ciertas regiones, especialmente en Sinaloa, lograron obtener el apoyo de sectores de la población local, que los veían como una especie de protectores frente a la corrupción y abusos de las autoridades. La organización utilizó su capacidad económica para financiar proyectos comunitarios, como la construcción de infraestructura y la asistencia a familias en situación de vulnerabilidad, lo que les permitió reforzar su influencia en diversas áreas. En su expansión, la Chapiza también logró infiltrarse en instituciones gubernamentales, tanto locales como nacionales. Por medio de sobornos, amenazas y la infiltración en cuerpos de seguridad, consiguieron operar con relativa libertad durante largos periodos. Los esfuerzos del gobierno mexicano para contenerlos fueron en gran medida ineficaces, debido a la protección que recibían de funcionarios en diferentes niveles. El incremento de la violencia y el poder de la Chapiza finalmente motivaron una respuesta más contundente por parte del gobierno, incluyendo operativos militares en varias regiones. Sin embargo, estas acciones trajeron consigo un aumento en los niveles de violencia, con un alto costo en vidas humanas. Enfrentamientos significativos, como uno ocurrido en 2015 en un rancho de Sinaloa, dejaron claro el nivel de preparación y capacidad del grupo. En esa ocasión, un operativo militar terminó en un revés devastador para las Fuerzas Armadas, quienes sufrieron bajas considerables y se vieron obligadas a retirarse. La Chapiza consolidó su reputación como una de las organizaciones más violentas y difíciles de enfrentar en México. La confrontación con las fuerzas federales y militares evidenció no solo su capacidad táctica, sino también su habilidad para sembrar el caos y mantener su influencia mediante una combinación de violencia, intimidación y alianzas estratégicas. El grupo conocido como la Chapiza se ganó la reputación de ser capaz de enfrentar a las fuerzas del gobierno, sin vacilar en recurrir a la violencia extrema para mantener el control de sus territorios. Para sus integrantes, cualquier operación militar era vista como una oportunidad para mostrar su poder y enviar un mensaje tanto a las autoridades como a sus rivales. Esta dinámica generó una escalada de violencia, donde cada enfrentamiento era respondido con mayor intensidad por ambas partes. A medida que pasaron los años, los enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y la Chapiza se tornaron más sofisticados. Ambas partes adoptaron tecnología avanzada y reclutaron a personas con experiencia en tácticas militares y de guerrilla.
Por su parte, los militares comenzaron a ajustar sus estrategias, colaborando más estrechamente con agencias de inteligencia y cuerpos policiales para rastrear las operaciones del grupo en tiempo real. Sin embargo, pese a estos esfuerzos, las Fuerzas Armadas enfrentaron constantemente una resistencia férrea por parte de la chapiza, que seguía demostrando su capacidad para adaptarse y mantenerse como una fuerza dominante. Si te gustó este contenido, no olvides darnos un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te deseamos un excelente día y nos vemos en el siguiente video.